Dados los puntos A, B y C, trazar las líneas de pliegue HF y FP si la cota de B es A5, como el alejamiento de B es A7, y además el apartamiento de C es igual al alejamiento de C. Para eso ya se ha ubicado los puntos A, B y C respecto de sus coordenadas y sus posiciones relativas. Por ejemplo, 55 y 130 son las primeras coordenadas de A y B. Eso quiere decir que, por ejemplo, A sub h y A sub f están a 55 milímetros en este caso para dicha escala, y el punto B sub f y B sub h están a 130. 60 y 30, que es la segunda coordenada para ambos, se puede demostrar así. El punto B sub f está a 30, el punto A sub f está a 60. La coordenada 80 y 120 igualmente, ¿no? Para el punto A sub h será 80, ahí está 80, y para el punto B sub h 120. ¿Ven? 120. Luego C está en posición relativa de A 10 metros abajo, o sea 10 milímetros para esta escala, a 30 al este, ¿de acuerdo? 30 al este y 40 al norte. Entonces de A sub h se mide 40 al norte y C sub h está ubicado correctamente. Ahora, el problema radica en trazar una línea de pliegue HF y FP con estas proporciones de cota y alejamiento de B. Como se trata de 5 y 7, entonces la distancia que está como cota es como 5. Eso quiere decir que la distancia de B sub f a la línea de pliegue, que seguramente saldrá por acá, por este sector, será como 5. En tanto que el alejamiento de B, que sería la dimensión que hay entre B sub h hasta la línea de pliegue HF, es como 7. Entonces, si toda esta distancia la dividimos en 12 partes iguales, entonces tomaremos 5 partes y eso nos quedará con un resto de 7 partes aquí. Por esta ubicación que divide proporcionalmente esta distancia total en 2 partes, como 5 a 7, pasará a la línea de pliegue HF. Y luego, como ya tendríamos la posición de la línea de pliegue HF, podríamos calcular el apartamiento y compararlo con el alejamiento de C. Para dividir toda esta longitud, esta distancia, en 12 partes iguales, vamos a crearnos un triángulo aquí donde aplicar el teorema de Tales. Puede ser una recta arbitraria, por ejemplo, vamos a pasar por B sub h, una recta que no tiene ninguna un ángulo conocido, es arbitrario, y luego vamos a usar el escalímetro para tener 12 divisiones iguales, o sea, por ejemplo, 12 centímetros o 12 divisiones cualquiera, ¿no? Por ejemplo, 12 unidades en cualquier otra escala como esta, por ejemplo, que estoy usando aquí. Entonces, si dividimos todo entre 12, tendríamos que marcar cada una de estas unidades, ¿no? Y nos vamos a detener en la quinta, de modo que si contamos a partir de la quinta, entonces tendríamos hasta 12, 7 divisiones, ¿no? El asunto es que hemos conseguido 12 partes iguales. Y si con esta recta y con esta otra recta hacemos un triángulo, por ejemplo, vamos a colocar aquí la unión de estos dos puntos, entonces vamos a generar aquí un triángulo, y este lado
tiene que ser el inicio de paralelas que pasen por cada una de las marquitas. Entonces voy a inmovilizar esta escuadra, voy a colocar otra escuadra para que se apoye y le haga el soporte para el desplazamiento. Ahora inmovilizo esta escuadra y esta se va a poder deslizar trazándose varias paralelas, ¿no? Podríamos trazar cada una de las paralelas, vamos a hacerlo para que vean cómo se puede usar el desplazamiento con escuadras. Podríamos hacer de cada una de ellas, pero vamos a detenernos en la quinta, que sería esta de aquí. Y si continuamos vamos a tener entonces 5 partes y 7 partes. Este punto ya vendría a ser la división que queremos, porque esta es la posición quinta. Vamos a ponerlo con lápiz, ¿cierto? Entonces aquí estaría en la ubicación del punto por donde va a pasar la línea de pliegue. Solo nos quedaría trazar una línea de pliegue. Para eso vamos a ubicar correctamente las escuadras para que por desplazamiento nos quede pues una recta horizontal bien precisa, ¿no? Ahí está. Vamos a trazarla entonces por este punto. Vamos a trazar con lápiz primero. Ya está. Tendríamos entonces la línea de pliegue HF. Y ahora vamos a determinar el otro dato, ¿no? Que el apartamiento de C es igual al alejamiento de C. Si esta es la línea de pliegue HF, el alejamiento es esta distancia. Vamos a tomarla. Este es el alejamiento. El alejamiento de C es igual al apartamiento de C, con lo cual desde C sub F podemos tomar una distancia sobre la línea de referencia horizontal, que es justamente la que va a vincularnos con la línea de pliegue. Hecha esa marca, ahora sí, vamos a trazar nuestra línea de pliegue que pase por este puntito. Vamos a trazarlo hasta abajo, si has cruzado con el dato. Listo. Entonces ya tenemos ubicadas las dos líneas de pliegue. Como hallazgo adicional vamos a colocar la posición de los 3 puntos ABC en este plano de proyección perfil, para lo cual vamos a prolongar sus líneas de referencia desde A, B y C, que son perpendiculares a la línea de pliegue. Ahí está. Para que luego tomemos las medidas desde H hasta su línea de pliegue HF y las coloquemos sobre estas líneas de referencia. Entonces, por ejemplo, empezando con A, esta es la distancia de alejamiento y lo llevamos a partir de la intersección de la línea de pliegue FP con la línea de referencia que viene en A y ubicamos el punto. Vamos a ubicar así. Ahí está, un punto. Y luego tenemos C. Vamos a ir de izquierda a derecha. Alejamiento de C. Acá está el C. Acá está su intersección. Me refiero a la línea de referencia con la línea de pliegue. Y ubicamos el punto C. Entonces ya tenemos ubicados dos puntos, ¿no? El A sub P y el C sub P. Por último, la línea de pliegue HF, tomamos medida hasta el punto B sub H, que justamente, bueno, en este caso coinciden, ¿no? Es la misma. Así que, bueno, aquí vamos a tomar nota. Y con eso, entonces hemos hallado todos los puntos en las 3
vistas principales HFP. Completamos B sub P y ahí está.